Hola chicos, ¿qué tal? Esta es la clase de quemaduras. Quemaduras. ¿Ustedes qué creen que son las quemaduras? Las quemaduras es una de las causas más importantes de mortalidad de, por quemaduras accidentales. Las quemaduras mayormente se producen por accidentes. Nosotros no, de repente, no era nuestra intención quemarnos, pero un simple agua de una olla, el agua de la lluvia de la ducha, los trabajadores de la red eléctrica, trabajadores que se encuentran en grandes fábricas de acero, eh, grandes empresas, las cuales trabajan con mucho material de fundición, ¿no? De distintos rubros, no se no hace omisión a nada. Las quemaduras se pueden producir en cualquier momento, como cualquier accidente. Es muy importante hablar de las quemaduras y tener en cuenta cuando decimos quemados o quemaduras y hablamos de la piel. Es muy importante para poder tener en cuenta y poder identificar. Nuestro trabajo como socorristas, esto no quiere decir que vamos a armar una unidad de cuidados especiales o de que vamos a trabajar con grandes quemados, pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son sus particularidades, sus características, cómo se clasifican y cómo afecta al órgano más importante que es la piel. Bien, tenemos que empezar con lo que es la piel. La piel es el órgano más importante y más grande que tiene nuestro cuerpo. Tiene un aproximado en peso de casi 10 kilos. Es quien recubre todo nuestro cuerpo y tiene diferentes funciones. Esta está compuesta por una epidermis, una dermis y una epidermis. Una hipodermis, perdón. En la capa de la epidermis, que es la capa superficial, que es la capa que nosotros podemos evidenciar acá a simple vista de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Vamos a encontrar lo que son las terminaciones nerviosas. Si nosotros nos tocamos, ¿no? Tenemos terminaciones nerviosas, las cuales si nosotros pellizcamos duele. La capacidad sensorial la tenemos en nuestra primera capa, que son las primeras terminaciones. Tenemos bien nuestras glándulas sudoríparas en su finalización, en el cual tenemos los vellos, los pelos, los llamados pelos. En la parte de la dermis ya tenemos los nervios, ¿no? Gran parte de la terminación nerviosa. No serían las terminaciones nerviosas, sino serían los nervios los que se encuentran aquí. Tenemos la parte del paquete vascular, ¿no? Que son los capilares o vasos capilares, como algunos los quieren llamar. En la parte de la hipodermis tenemos todo el paquete vascular, los músculos, grasas, eh, glándulas sudoríparas, arteriolas. eh, ya tenemos lo que son las glándulas sebáceas, donde nace el pelo, lo llamado la grasita, que se ve al final del pelo, cuando se sale un pelito que se ve la parte blanca, esa grasita se encuentra en la hipodermis, en la parte más profunda de la piel. Para los no entendedores o los que no entienden, la epidermis es la parte inicial, la
dermis en la parte media de la piel y la hipodermis en la parte profunda de la piel, es donde ya se encuentra la grasa de nuestra piel. Después de eso ya vienen lo que podemos evidenciar, los músculos, los tendones y ya la parte más profunda donde ya vemos los músculos también. Bien, teniendo en cuenta eso, tenemos que pasar a lo que son las funciones de la piel. La piel, como sabemos, trabaja y tiene su función como protección de las infecciones. Sabemos que nuestra piel, ¿no?, nos protege del medio externo, protegiendo al medio interno de posibles infecciones, como pueden ser virus, bacterias, ¿no? En ellas se alojan todos los microorganismos. Cuando nosotros nos vamos a lavar las manos, lo que hacemos es retirar, eliminar o disminuir esa flora bacteriana que tenemos en nuestras manos. Lo consiguiente con todo nuestro cuerpo en su completa extensión cefalocaudal de cabeza a pies, ¿no? O sea, la piel tiene su función es protegernos de cualquier infección o agente externo. La prevención de pérdidas de fluidos. La piel tiene un muy importante trabajo, una importante función de protegernos como barrera de protección frente a la excreción de líquidos. Si bien sabemos que a través de los poros nosotros no eliminamos nuestra agua, diríamos, a través de la transpiración eliminamos, excretamos nuestro líquido interno, del medio interno. Y así se produce el equilibrio del medio interno, ¿no? Eliminando todo aquel exceso de desechos que produce nuestro cuerpo. Cuando corremos, cuando respiramos también es otra forma de eliminación. Cuando transpiramos, incluso podemos evidenciarlo cuando comemos algo y transpiramos y tenemos ese aroma a la comida que comimos, ¿no? Es parte de la piel excretar y también respirar, porque la piel respira y nos protege de que nosotros nos deshidratemos. La regulación de la temperatura corporal. Eso también, la piel tiene una muy importante función de mantener nuestra temperatura corporal dentro de los rangos normales. De lo contrario, produciría una hipotermia. La piel tiene su capacidad de mantener una temperatura ambiente y ambientarse con el ambiente a una temperatura normal y no sufrir hipotermias como lo sufren los grandes quemados, que en un rato los vamos a estar viendo. El contacto sensorial es lo que yo les comentaba, ¿no? Que tenemos en nuestra primera y segunda capa, es donde tenemos nuestras terminaciones nerviosas, que por eso nos duele cuando nos quemamos, por ejemplo, con la pava o con el agua o con algo caliente, ¿no? Con la estufa, produciendo una quemadura de primer grado, nos duele un montón y estamos, me duele, y después vamos a ver por qué en las quemaduras o en los grandes quemados no llega a doler, pero sí hay otros riesgos. Bueno, ahora ya teniendo un poco, ¿no?, de que las quemaduras son una de las causas de mortalidad por quemaduras accidentales más importantes, ¿no? Vamos a hablar de que las quemaduras son lesiones resultantes por exposiciones a la llama, como comentaba, en un incendio, a los químicos, a las corrientes eléctricas, a la radiación, a los líquidos calientes, como comentaba recién de la pava, el agua caliente. Tenemos que tener en cuenta que
no solamente tenemos que ver qué es lo que está pasando, si también puede ser que se produzcan quemaduras por inhalación de monóxido de carbono, producto de un incendio que se produjo por una toalla que se encontraba en el radiador de un edificio en un ambiente cerrado o en un ambiente hermético. También podemos tener quemaduras por radiación, que son las quemaduras que se dan mayormente por tomar sol, broncearse bajo el sol, o también en las camas solares se pueden producir quemaduras. Lo que también se puede producir quemaduras, que hoy en día se ve un poco como más de moda, son las quemaduras por la depilación láser. eh, También pueden haber quemaduras importantes por eh, la eliminación de tatuajes a través del láser. Un montón de cosas que se van actualizando día a día, como yo siempre les vengo comentando. Eh, las clases no son siempre iguales, siempre en algo se van modificando y se van actualizando. Y siempre se va viendo y se va agregando nuevas informaciones. Las quemaduras químicas, ¿por qué son muy importantes las quemaduras químicas? Me encantaría poder escuchar cuáles son sus devoluciones. Las quemaduras químicas son las famosas quemaduras de cuarto grado o las quemaduras especiales, en las cuales no solamente se da porque fuese hogareña, ¿no? Que pueden ser por distintos ácidos, distintos químicos que tenemos en nuestro hogar, sino que se puede dar por grandes empresas o grandes fábricas, grandes productoras, como puede ser una quemadura nuclear o quemaduras especiales que se pueden dar, que son muy importantes. Las quemaduras, las quemaduras, la gravedad va a depender de su profundidad y su extensión. ¿Qué queremos decir con su profundidad? Nosotros cuando visualizamos una quemadura, tenemos que ver qué está afectado. ¿Qué afectó? La epidermis, la dermis, la hipodermis, los músculos, los tendones, los huesos. ¿Qué es lo que afectó? Eso tenemos que ver. ¿Qué es lo que está afectando? O sea, ¿cuál es su grado? ¿Cuál es su profundidad? ¿A qué extensión la tenemos? Bien, si hablamos por separado de la profundidad, vamos a hablar de primer grado cuando afecta solamente la dermis, la parte principal de la piel, la parte superior de la piel. Cuando hablamos de segundo grado, está afectada la parte superior, la parte de la piel que es la dermis, ¿no? La parte inicial, la parte media, que sería la hipodermis, sería de segundo grado. Aquí se van a ver flictenas, que son las famosas ampollas, va a haber dolor, va a haber enrojecimiento. Quemaduras de tercer grado ya son la pérdida de la epidermis, de la dermis, de la hipodermis, con destrucción total de tendones, de músculos, incluso hasta de la parte ósea. Tengan en cuenta esto, ¿no? Hablar de cómo está conformada la piel nos ayuda a poder profundizar qué profundidad va a tener. Y ahora si hablamos de la extensión, hablamos de qué porcentaje de quemaduras tiene. No es lo mismo decir que se quemó la cara, no es lo mismo decir que se quemó la pelvis, no es lo mismo decir que se quemó los pies, a decir que se quemó el tórax, la espalda, vías aéreas. Por eso las quemaduras se calculan su gravedad con la regla del 9, o sea, su gravedad en extensión con la regla de los 9. La regla de los 9 nos ayuda y es una herramienta fundamental para poder sacar el cálculo
de qué proporción y qué extensión, o sea, es decir, cuánto es lo que se quemó la víctima y para poder actuar y decir que si es una quemadura leve, si es una quemadura moderada o si es una quemadura grave o una quemadura muy grave. Tengamos en cuenta que todas las quemaduras que realizan o que se producen de las vías aéreas son quemaduras graves, quemaduras que requieren de asistencia médica, que un poquito más adelante les voy a explicar, pero bueno, yo siempre me adelanto un poco más. Bien, las quemaduras de primer grado van a producir enrojecimiento, dolor e hinchazón del miembro. Las de segundo grado, enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas o flictenas, como ustedes quieran llamarlo. Y las de tercer grado, destrucción extensa de piel, tendones, músculos y huesos o parte ósea. Y estas quemaduras, tengan en cuenta esto y presten atención a esto, no causan dolor. ¿Por qué no causan dolor? No causan dolor porque las terminaciones nerviosas, los nervios, están destruidos. No hay nervios, no hay terminaciones nerviosas, por lo tanto no hay estímulo sensorial, a lo cual no se produce dolor. El dolor lo va a producir cuando se empiece a regenerar ese tejido. Ahí sí va a empezar a tener dolor con el pasar del tiempo, pero en este momento no va a tener dolor. En el momento de una quemadura grave, una quemadura crítica, una quemadura donde hay destrucción de nervios, no hay dolor, porque el nervio está destruido. No hay nervios, no hay dolor. No hay capacidad sensorial. O sea, capacidad sensitiva nula. Bien, ahora, cuando nosotros llegamos a una escena de un quemado, lo primero que tenemos que ver es iniciar nuestro protocolo como socorrista, nuestra regla de oro. Primero nuestra regla de oro. Luego poner en énfasis la evaluación de la escena. Evaluamos la escena, evaluación de seguridad, que es todo valoración primaria. Valoración de seguridad. Segundo, la cinemática. ¿Qué es lo que sucedió? Tengo que ver la situación. ¿Qué es lo que pasó acá? Nuestra seguridad de escena y nuestros recursos. ¿Qué recursos tenemos para ingresar? Lo primero que vamos a realizar cuando ingresamos, cuando nos encontramos con la víctima, que ya realizamos todo nuestro protocolo para la entrada, que ya estamos con la víctima, que ya entablamos nuestra relación con la víctima, lo primero que vamos a realizar es quitar todo aquello que obstruya o que ponga en riesgo a la vida de la víctima. Por ejemplo, anillos, cinturones, relojes, pulseras, cadenitas. ¿Por qué? Porque cuando se producen las quemaduras, se producen los famosos edemas o las famosas ampollas, ¿no? Y mayormente los miembros se empiezan a inflamar o se empiezan a edematizar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poder quitar toda la ropa exponer a la víctima por completo de manera cefalocaudal, exponerla, pero también tenemos que brindarle protección, porque recordemos una cosa, la víctima, su órgano principal, que es la piel, está afectada, por lo tanto tiene pérdidas de líquido, y si hay pérdida de líquido, hay pérdida de temperatura corporal, y si hay pérdida de temperatura corporal, su protección se ve disminuida, su nivel de electrolítico se va a ver disminuido, se va a ver afectado, por lo tanto la persona va a entrar en un estado de hipotermia, o sea, de baja temperatura corporal, va a empezar a disminuir la temperatura por la pérdida de líquidos, la pérdida de la protección y no
empieza a verse agravada. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es desvestimos a la víctima, la exponemos sus quemaduras, sí, las exponemos, pero a la vez tenemos que protegerla, darle un medio de protección para evitar esto, para poder evitar que la persona produzca una hipotermia y que se nos termine complicando aún más el cuadro. Ya complicado va a estar, pero tenemos que evitar que se termine de complicar aún mayor. Nosotros tenemos que estabilizar, no desestabilizar a la víctima. Quiero que se entienda eso. Bien, las quemaduras de las vías aéreas pueden causar inflamaciones o importantes inflamaciones, lo cual puede producir una obstrucción total, obstruir totalmente el flujo del aire hacia los pulmones. ¿Esto qué quiere decir? Con esto no quiero decir que todas las quemaduras o todos los quemados voy a tener que ponerle una cánula de Guedel o una cánula de Mayo. Lo pueden buscar incluso en cualquier dirección de Google. Si ponen cánula de Mayo o cánula de Guedel, les aparece y hay de distintos tamaños para de distintas edades, ¿no? Para distintas capacidades. Muchas veces los quemados tenemos que tener en cuenta las vías aéreas. Cuando hay quemaduras de vías aéreas, se inflaman. Las mucosas se inflaman. Por lo tanto, no va a poder pasar el oxígeno o el aire, como todos lo quieran llamar. No va a tener paso por la obstrucción. Debido a esto, no se puede intubar. Vamos a tener que recurrir a una traqueotomía, la cual la va a realizar un paramédico, un técnico en emergencias, o un médico de emergencia médica en una ambulancia a nivel prehospitalario, arriba de una ambulancia, que tiene las técnicas iniciales y las técnicas fundamentadas, y está certificado para realizar ese tipo de atención. Pero tengamos en cuenta esto: todos los quemados, hay que realizar esto, la revisión de las vías aéreas como primer respuesta, revisar las vías aéreas, que las vías aéreas estén permeables. Y si hay quemaduras, realizar esto, ¿no? De dar la alerta de que hay quemaduras en las vías aéreas, y ya sabemos, nosotros tenemos que adelantarnos a que se puede producir un daño mayor, o esta persona se puede desestabilizar de una manera inmediata. Podemos decir que es amarillo y puede producirse en un rojo en cualquier momento. Tenemos que tener en cuenta eso a la hora de atender a una víctima. Se tiene que ventilar de manera normal. Tenemos que considerar que esa persona se está ventilando normalmente. Y tenemos que saber cuándo está ventilando mal y cuándo está ventilando bien. Si de repente nosotros contamos que hace 6 respiraciones por minuto y se escuchan sibilancias, algo está pasando. Sibilancias o silbidos, para los que no reconocen la terminología, silbidos. Si de repente respira de manera forzosa, está respirando con la panza, con los músculos accesorios, y se escuchan silbidos, como que hay un silbato dentro de su garganta, significa que algo está sucediendo y hay que estar en alerta para eso. A nivel circulatorio, a nivel control de hemorragias, tenemos que ver la pérdida de líquidos, si hay pérdidas o no de líquidos por las heridas de las quemaduras, y darle su atención primaria. Su atención primaria, en nuestro caso, que no tenemos la capacidad de atención prehospitalaria, la inserción de catéteres, la inserción de electrolitos sin una supervisión médica,
Eh, Vamos a hacer el resguardo, la protección para su pérdida, la pérdida de plasma o de líquido corporal. Cuando llegue la asistencia médica, ellos sí trabajarán sobre él o sobre la víctima y le harán reposición de líquidos. Tratamiento primario para cuando nos encontramos con una quemadura hogareña o en cualquier siniestro es realizar, y esto es material para poder difundirlo, ¿no? El tratamiento primario, cualquiera puede responder de manera o como respondedor primario, va a ser siempre que nosotros tengamos una quemadura, rociarla con agua a temperatura ambiente. No podemos sacar, porque muchas veces pasa, ¿no? Que una quemadura y sacan el agua de la heladera. ¿Qué hace el agua fría? Primero, quema más. El hielo quema. Imagínense que el agua fría también quema. Y a la vez produce una hipotermia. Porque tengan en cuenta, al inicio de la clase yo hablé de la función de la piel. Y una de las funciones es la protección contra infecciones y la termorregulación. O sea, la regulación de la temperatura. Entonces yo le pongo agua fría de la heladera y lo que estoy haciendo es primero causar un mal mayor y a la vez estoy realizando una hipotermia a la víctima, en la cual le voy a producir dos daños más y la voy a desestabilizar el doble de lo que ya estaba. Entonces lo que vamos a hacer es con agua a temperatura ambiente bajar esa temperatura que tiene la quemadura y de esta manera más o menos de entre 10 a 15 minutos envolvemos y dejamos y lo llevamos a la asistencia hospitalaria o intrahospitalaria. Nunca, pero nunca debemos ponerles pomada, nunca debemos poner dentrífico, el gel, la aloe vera, el durazno, el manzano, banano, no, nada de eso. Agua para poder bajar la temperatura de la quemadura, se envuelve y se lleva a la unidad hospitalaria para evitar que después se produzcan males mayores. Porque para nosotros vamos a estar ayudándolo, pero la víctima va a sufrir un daño aún mayor por una ineficaz o una mala maniobra nuestra o un mal conocimiento que tengamos acerca de cómo abordar el tratamiento a la víctima. Bueno, esto fue las quemaduras, esto fue quemados, esto fue un poco de pieles, un poco del trabajo con la piel, definición y sus estructuras. Así que bueno, esta es la clase de hoy y espero que les haya gustado.